Imperios. Los griegos. Un pueblo glorioso y arrogante, valiente y obstinado. Estos fueron los hombres y mujeres que establecieron los pilares de la civilización occidental. Sus monumentos evocan aún los 2 siglos más extraordinarios de la historia. Una época que vio el nacimiento de la ciencia, la política, la filosofía, la literatura y el drama. Y que presenció la creación del arte y la arquitectura que aún luchamos por igualar. Los griegos lograron todo esto en medio de guerras y conflictos, pues derrotaron ejércitos, armadas e imperios crecientes, y construyeron un reino propio que se extendió a lo largo del Mediterráneo. Por un breve momento, los poderosos barcos de guerra de los griegos gobernaron los mares. Su prosperidad no tuvo parangón. Estos logros, que aún determinan nuestro mundo, fueron realizados no por figuras perdidas en el tiempo, sino por hombres y mujeres cuyas voces aún podemos escuchar, cuyas vidas aún podemos imitar. Hombres como Temístocles, uno de los más grandes generales militares. Pericles, un político con visión y genio. Y Sócrates, el filósofo más famoso de la historia. Esta es la historia de estos asombrosos individuos, del auge y caída de la civilización que cambió el mundo. Los griegos, el crisol de una civilización. La revolución. Año 508 a.C., 5 siglos antes del nacimiento de Cristo. En un poblado llamado Atenas, una pequeña ciudad en la península griega, el caos gobernaba las calles. La gente corriente se había vuelto en contra de sus gobernantes, exigiendo libertad por siglos de opresión. En ese momento, un hombre veía con atención. Un noble ateniense llamado Clístenes. Desde su nacimiento, Clístenes había sido criado para ser un dirigente, para mirar con desprecio a este pueblo. Pero esa noche sería un momento crucial en su vida, en la historia de Grecia y en la historia de la civilización. En un destello de inspiración, Clístenes vería que este pueblo corriente debía tener libertad. Una oportunidad para determinar su destino y gobernarse a sí mismo. Y con esta decisión, Clístenes encaminaría a sus compatriotas griegos por el sendero del imperio. Los historiadores estiman que Clístenes nació alrededor del año 570 a.C. Era difícilmente del tipo que se convierte en un hombre para el pueblo
ya que había nacido en una de las familias más opulentas de Grecia. Su hogar era un palacio según los estándares de la época. Los familiares de Clístenes eran llamados los Almeónidas y constituían una dinastía política acaudalada. He grew up in a world of great privilege, a world in which men of an elite background would expect to have certain privileges just given to them. El origen de la fortuna de la familia de Clístenes es una historia típica de la antigua Grecia. Una curiosa historia un tanto perdida entre mitos. El primer historiador griego, Heródoto, afirma que el abuelo de Clístenes una vez le hizo un favor al gran rey Creso, un rey de inmensurable riqueza. A cambio, le dijeron que podía tomar un regalo en polvo de oro del tesoro de Creso. Pero según Heródoto, el ancestro de Clístenes no se pudo contener y llenar solo sus bolsillos. Se llenó cada orificio de su cuerpo, sus oídos y su boca con el reluciente polvo de oro, y luego se echó más sobre su cabeza y su cabello. Heródoto escribe que el rey Creso estaba tan entretenido con tal situación que lo dejó llevarse todo cuanto pudo. Pero sea cual fuere la fuente de la riqueza de Clístenes, no hay duda de que la usaron eficazmente para obtener poder. Desde pequeño, al joven Clístenes se le enseñó que él era un aristócrata de la antigua Grecia y que llegaría a ser un miembro de la clase gobernante. En el siglo VI a.C., estos aristócratas controlaban todo lo que sucedía en el pueblo natal de Clístenes, un pequeño poblado llamado Atenas. Atenas yace en el centro de una península del Mediterráneo, la cual Clístenes conocía como Hélade, y a la que ahora llamamos Grecia. En los días de la juventud de Clístenes, habría parecido imposible que esta ciudad pronto gobernaría un imperio. It certainly is not what we call a city. Forget Manhattan. Athens in the center has public buildings, but otherwise I think one should imagine more village style of accommodation and habitation. El pueblo fue construido alrededor de la Acrópolis, un empinado afloramiento de roca sólida, una fortaleza desde donde los atenienses podían esquivar los ataques de sus enemigos vecinos. En las calles angostas que rodeaban la Acrópolis, se amontonaban los hogares sencillos de granjeros y comerciantes. Most of the houses, perhaps mud brick. There was no sewage, there was no waste collection. We would find it very much like wandering through a third world village. You would certainly be able to smell Athens as you approached it. Los hombres se pasaban la vida trabajando en los campos o en la artesanía rudimentaria. Las mujeres, por su parte, se pasaban los días enclaustradas en sus casas, cocinando, hilando y tejiendo. Para estos atenienses, la lectura y la escritura eran una habilidad extraña. No existía nada que pudiéramos llamar ciencia y medicina. Al nacer, las expectativas de vida eran menos de 15 años. I think the idea that ancient Greek life was nasty, brutish, and short would be entirely accurate. Certainly, life was extremely tough.
esta no era una sociedad igualitaria. Los atenienses comunes vivían bajo el yugo de los aristócratas, hombres como el padre de Clístenes. The traditional political milieu from which Cleisthenes arose was one in which all effective political power was being dominated by a relative handful of people. The possibility that the ordinary people of Athens would actually matter was the furthest thing from the mind of the traditional Greek elites. Para el escritor griego Aristóteles, este era un mundo dividido por la injusticia. Todo el país estaba en las manos de pocas personas. Lo más duro y amargo para las masas era su estado de servidumbre. No es que estuvieran descontentos con cualquier otra cosa, hablando en general, sino que no participaban en nada. Aristóteles. Athens was, in a sense, turned against itself. You had one part of the population, the aristocratic elite, holding power at the expense of the rest of the citizen population. Dominada por el único interés de los aristócratas en preservar su propio poder, Atenas difícilmente parecía un estado a punto de construir un gran imperio. Aunque, por otra parte, Grecia tampoco parecía un territorio apropiado para dar inicio a la grandeza. If you look at the physical world of Greece, it's not the kind of place that you'd immediately expect to produce a great civilization. Simply too many mountains. Greece does not have the obvious kind of physical unity that typically seems to be associated with the really great imperial civilizations of the ancient world. La gran civilización de los días de Clístenes había crecido en torno a los ríos y terrenos fértiles que se extendían desde sus riberas. Al sur de Grecia se encontraba Egipto, donde la inundación regular del Nilo preservaba una civilización de 2000 años. Al este yacen los persas. En el corazón de su imperio se encuentran los ríos Tigris y Éufrates. Este fue el lugar exacto del nacimiento de la civilización. El hogar de las primeras ciudades del mundo. Pero la península griega no tenía grandes llanuras. Era un paisaje dividido por montañas. Más allá de la costa, se extienden innumerables islas pequeñas. Parecía imposible para un solo gobernante dominar este mundo fragmentado. Por el contrario, Grecia estaba dividida en incontables naciones pequeñas, llamadas ciudades-estado, cada una extremadamente independiente, cada una con su propia cultura e historia. En la época de Clístenes, había más de 1000 de estas ciudades-estado, que luchaban entre sí por tierras y poder. They never were politically unified, or at least in the classical period, never politically unified. And indeed, each individual Greek city-state, each polis, sought to maintain its own independence, sometimes successfully, sometimes unsuccessfully. En el siglo VI, Atenas no era ni remotamente la más poderosa e importante de estas naciones. Argos se había mantenido por más de 1000 años. Sus ciudadanos podían remontar su historia a los días míticos de la guerra de Troya. Los corintios dominaban el comercio griego. Sus barcos recorrían el Mediterráneo, llevando provisiones de un lugar a otro, desde Egipto a Siria e Italia. Pero había una ciudad-estado que tenía poder militar,
que aparentemente dominaría toda la Grecia de Clístenes. Al sur de Grecia, alrededor del cauce de juncos del río Eurotas, se extiende la ciudad-estado de Esparta. Desde su nacimiento, los espartanos fueron criados para ser soldados. Criados en el campo y separados de sus familias, sus vidas estaban estructuradas en torno a la disciplina y la guerra. The center of an average Spartan man's life was his barracks, and he was brought up to be a military man. Los espartanos carecían de comodidades y tenían muy pocas posesiones aparte de sus armas y sus mantos, los cuales teñían de rojo para disimular su sangre o la de sus víctimas. Spartans were brought up to put up with anything, and all sorts of stories, the best being of a visiting Sybarite visiting Sparta, eating the local food and saying now he understood why the Spartans were so willing to die, because death was as nothing to eating their food. Los espartanos eran expansionistas despiadados. Para la época de Clístenes, habían conquistado todas las regiones vecinas, más de 10.000 kilómetros cuadrados. Y habían reducido estas poblaciones conquistadas a una clase de esclavos conocida como los ilotas. Los ilotas eran forzados a trabajar en los campos de los caciques espartanos y eran gobernados con puño de acero. The Spartans every year declared war on the Helots, and the point of this was partly, of course, to reinforce their sense of identity as a warrior community, but also rather calculatingly to make it legitimate to kill a Helot. And Helot culling, as opposed to killing, was a regular practice. Si había alguna porción de la Grecia de Clístenes que pudiera llegar a construir un imperio, esa era Esparta. Para el resto de los griegos, eran siempre una amenaza en el horizonte. Este era el mundo de la niñez de Clístenes. Criado como un miembro de una élite interesada en un estado cuyo poder era solo de tercera. Era un comienzo inapropiado para el hombre que encaminaría a Grecia en el sendero del imperio. Sin embargo, Clístenes había sido siempre un hombre impulsado por un sueño. La excepcional visión griega de grandeza que un hombre pudiera lograr. Si había una cosa que inspiraba a Clístenes y sus compatriotas griegos, eran sus historias, mitos y leyendas ancestrales. El país era constantemente atravesado por cientos de poetas viajeros, quienes recitaban estas historias a quien les pagara. Estas eran personas que, en un siglo sin escribir, habían memorizado más de 1 millón de líneas de poesía. It's very easy to underestimate the power of the human memory when we live in a culture like ours, which has so many means for recording things. Before the Greeks got the alphabet, they seem to have been able to remember vast tracts of poetry and pass it on over the generations in a quite remarkable way. Estos poetas viajeros visitaron regularmente la Atenas de la niñez de Clístenes, y sus historias lo influenciaron y orientaron desde pequeño.
Los dos cuentos más famosos que recitaron estos cantantes y que aún se conservan son la Ilíada y la Odisea, compuestos por el legendario poeta Homero. Estas obras hablan de batallas poderosas y luchas épicas. Y en su corazón yacen los héroes. Figuras míticas cuya fuerza les han conferido poder y gloria. Heroes, almost by definition, were doers of great deeds. The more heads you knocked and the more young women that you deflowered, the greater your heroic status. En todo el arte griego se encuentran imágenes de héroes. Estas figuras de guerra, valientes, bellas, determinadas a alcanzar la victoria a cualquier costo, eran el ideal griego. The heroic ideal was absolutely central for the whole world of Greek culture. Heroes were terrific achievers, and one might hope to achieve heroic status by modeling oneself on the deeds of, for example, Achilles. Aquiles era el arquetipo del héroe griego. De niño se le ofreció escoger entre una vida larga y ordinaria o una breve ráfaga de gloria en el campo de batalla. La elección de Aquiles fue la de una muerte temprana y la fama eterna. Esta, la visión de un héroe, el ideal de la acción del hombre, fue el modelo con el que Clístenes se había criado y debía seguir. Para llevar a cabo una vida de grandeza y gloria a través de la fuerza y el valor. Para alcanzar el poder y la victoria por sí mismo y sin nadie más. Para convertirse en un verdadero héroe. Pero Clístenes no era el único que se tomaba a pecho las historias de los héroes míticos. There's a big change in the middle of the 6th century when one man seizes control of the government as what the Greeks called a tyrant. La historia de cómo este tirano o único gobernante llegó al poder ha sido preservada por el historiador Heródoto. Un día, un hombre de comportamiento digno y noble entró a la ciudad de Atenas. A su lado se encontraba una mujer alta y bella, una mujer que él afirmaba era la diosa patrona de Atenas, Atenea. Esta elegante figura exigía que se le diera a él el gobierno de Atenas, ya que como uno de los héroes de Homero, tenía la protección de una diosa. Sorprendentemente, fue bien recibido por los atenienses como su nuevo gobernante, a pesar de que la diosa era simplemente una chica muy alta de un pueblo vecino. Y la figura heroica era un hombre corriente llamado Pisístrato, el propio cuñado de Clístenes. Pisistratus was, I think, an excellent politician. He was a man, without doubt, with an eye for the main chance. Pero mientras consolidaba su gobierno,
se vio claramente que Pisístrato tenía ambiciones más grandes que solo obtener el poder. Pisistratus was an extremely intelligent man. He clearly understood that if he was going to maintain control of Athens, if he was going to be able to consolidate his rule and pass it on to his sons, which is clearly his ambition, he would have to find allies. Pisístrato dio un paso extraordinario. Buscó apoyo en el pueblo ateniense, lo cual debilitó toda la jerarquía de aristócratas y plebeyos que había perdurado por siglos. Pisístrato redujo los impuestos e introdujo los préstamos libres para permitirle al pueblo construir sus granjas. Y al ofrecerle a los atenienses la oportunidad de prosperar, Pisístrato comenzó a transformar la ciudad. With the rise of Pisistratus, we start to see the success of agrarianism accelerated at Athens. And that's going to be a kernel that's going to grow and grow and grow in the ensuing 2 centuries. And one of the results of that is we see more vines and olives. Olive trees manifest themselves in every aspect of Greek culture. Economically, they allow people to have cooking oil, they allow people to eat olives, they allow people to use lubricants, soap, fuel, so it's a very valuable economic commodity. La tierra alrededor de Atenas producía excelentes olivas, las mejores del mundo griego. Y a medida que la producción aumentaba, los atenienses conseguían un mercado fácil para este aceite. No solamente en otros estados griegos, sino también en Egipto, Fenicia, Persia y Asiria. Pues Atenas estaba estratégicamente ubicada para exportar a todo el Mediterráneo oriental. Greece is in the middle of an extraordinary grouping of ancient civilizations. It's bounded on the east by the great Persian Empire, on the south by the age-old civilization of Egypt, on the west the Etruscans and the Romans. Greeks were scattered. Plato has a rather nice phrase, like ants or frogs round a pond. El Mediterráneo oriental era el mercado más grande del mundo antiguo. Parecía que todos tenían algo que vender. Granos de Caucasia, vino de los viñedos de la isla de Queos, oro, plata, arte y galas de Egipto. Y todos deseaban hacer trueque por el aceite de oliva ateniense. Mientras las provisiones fluían desde y hacia el puerto ateniense, la riqueza y la prosperidad del pueblo de Atenas crecía. Pero la consecuencia más asombrosa de la repentina expansión de Atenas la encontraríamos en las calles más oscuras de la ciudad. El primer legado artístico de Atenas, el jarrón. I think what's fascinating about the pottery is that in its own time, it wasn't a big deal artistically. What was inside the pots was almost invariably worth more than the pot itself. Aquí, en el área conocida como Kerameikos, el antiguo distrito de la Luz Roja, también encontramos los talleres de los ceramistas. Estos artesanos corrientes se encontraban dentro de la sociedad de más bajo nivel de Atenas. If you were a potter in Athenian society, I won't say you were the scum of the earth, but you certainly had
no especial respect. It was hard, incessant work, unenvied by the citizen population. La cerámica había sido el producto principal en el mundo antiguo durante cientos de años. Era usada en la cocina y para transportar aceite y comida. Pero siempre había sido de diseño simple, usando dibujos geométricos y figuras básicas, diseños basados en el arte egipcio y asirio. Pero a medida que decoraban su trabajo, los ceramistas atenienses comenzaron a desarrollar un estilo de pintura totalmente nuevo, una frescura y una naturalidad jamás vistas. Un estilo que aún en la actualidad es sorprendente. It's now become almost commonplace for a Greek vase on the modern antiquities market to fetch millions of dollars or pounds. And if the makers of those vases had any idea of what we were shelling out for them, their graves would spin with either resentment or just absolute hilarity. Estos ceramistas atenienses parecían estar motivados no por la idea de producir un gran arte para la eternidad, sino por la idea de superarse a ellos mismos. En un jarrón particularmente fino, encontramos el orgulloso comentario: Eutímides, hijo de Polías, dibujó esto. Y apuesto a que Eufronías no lo habría podido mejorar. Por primera vez en su historia, los atenienses comunes habían probado la libertad y habían demostrado su extraordinaria capacidad de logro. Clístenes se convirtió en un hombre adulto bajo el gobierno de Pisístrato y vio cómo los atenienses cambiaron. Su hogar había cambiado de un poblado modesto y rural a una potencia económica internacional. Pero la tiranía benevolente de Pisístrato no duraría para siempre. En el año 527 a.C., murió y fue enterrado en el cementerio de Atenas. Su hijo Hipías asumió el control. En un principio, Hipías siguió los pasos de su padre, gobernando Atenas con una mano justa. Pero pronto, los atenienses descubrieron la naturaleza peligrosa de la tiranía. Los historiadores nos dicen que en el año 514 a.C., el hermano de Hipías fue asesinado. Ofendido y resentido, el comportamiento del tirano cambió completamente. Hipías no solo ejecutó a los asesinos, sino que también torturó cruelmente a una de sus esposas hasta que murió. Aristóteles describía la caída del gobernante hacia la locura. Después de esto, la tiranía se volvió mucho más severa, pues Hipías ordenó numerosas ejecuciones y exilios para vengar a su hermano. Se volvió más amargado y sospechaba de todo el mundo. Aristóteles. Las libertades que los atenienses habían conseguido bajo Pisístrato ahora estaban deshechas. There was now a real tyranny in the modern sense in Athens. Pisistratus had come into power for a cause. His son now had no cause other than self-preservation.
La vida de Clístenes se había tornado cada vez más peligrosa. El dictador paranoico sabía que de aquí, de los aristócratas, es de donde podía venir la mayor amenaza para su poder. Y los temores de Hipías demostrarían ser ciertos. With the hardening of the attitude of the tyranny, the time now seemed to be ripe. Clístenes decidió asumir su primer gran riesgo. Trataría de derrocar a Hipías para obtener el poder para sí mismo y su familia. Cleisthenes' ambition to make his mark upon the scene is something that of course would have been impressed on him from a very early age. From the stories of the heroes that they need to succeed and to strike at the right time. For Cleisthenes himself, it would be an achievement. It would be a way of making his mark. Clístenes organizó una conspiración para derrocar al tirano. Hipías quedó atrapado en su fortaleza. Fue capturado y desterrado de Atenas para siempre. Era el año 510 a.C. y Clístenes era ahora una de las figuras más poderosas de Atenas. Estaba a la altura de los mitos heroicos con los cuales había sido criado desde pequeño. Pero la sociedad griega estaba cambiando. El impulso heroico que había guiado a Clístenes no se limitó a las élites, pues estaba alcanzando todos los niveles de la sociedad. Esto es Olimpia, en la parte sur de Grecia. Aquí, una vez cada 4 años, se reunían hombres de todas partes de Grecia para competir en un gran concurso de habilidad atlética. Este fue el predecesor de los Juegos Olímpicos. Para el historiador Pausanias, las Olimpiadas eran lo más importante de cualquier visita a Grecia. Muchos son los lugares para ver en Grecia, y muchas son las maravillas para escuchar, pero a nada le confirió el cielo más cuidado que a los Juegos Olímpicos. Pausanias. Los Juegos Olímpicos fueron fundados en el año 776 a.C., 2 siglos antes de que Clístenes naciera. En aquel entonces, era competencia exclusiva para los griegos adinerados. Pero para la época de Clístenes, los Juegos habían evolucionado hasta permitir la participación de cualquiera. Un noble podía competir contra un ceramista, un rey contra un pescadero. The Olympic Games were a chance for any Greeks to display the sort of heroic qualities that the heroes of Homer had displayed. Las competencias tenían sus raíces en las habilidades requeridas en el antiguo campo de batalla. Carreras de carruajes, atletismo, lucha y boxeo. Pero aquí no había un premio real, solo una corona de olivo y fama por toda Grecia. A competitor would be surrounded by the largest gathering of Greeks in peace that he would ever experience. Perhaps as many as 40,000 Greeks would gather for the Olympic Games. Los griegos
viajaban cientos de kilómetros para asistir a las Olimpiadas, y durante el festival, los terrenos alrededor de los estadios se llenaban de campamentos. Pero los juegos eran una experiencia de hombres. Las mujeres tenían prohibida la entrada a las competencias, incluso al estadio. Pero para el hombre griego, cualquiera que fuese su origen o clase, ganar aquí sería lo más importante de su vida. You had briefly a moment of glory, of extreme fame, which was what the competitive culture of the Greeks valued so highly. Aquí, los griegos habían encontrado quizás una forma de satisfacer su ideal heroico. Habían construido una meritocracia basada en destreza y habilidad, donde cualquiera podía ganar. Pero un mundo donde todos podían alcanzar la victoria, solo podía volver a Atenas más inestable. Tan pronto como Clístenes obtuvo el poder, descubrió que otros estaban conspirando en su contra. Aquí, el heroísmo todavía significaba una cosa: alcanzar el poder donde y cómo se deseara. The only rule is that you get what you can and that you fight. You have to go in there and show that you can win. El más ambicioso de aquellos que conspiraban contra Clístenes era Iságoras. Iságoras era otro aristócrata ateniense. Él también había sido criado para creer que el poder era su derecho. Quien también sabía que no podía obtener el poder por su propia cuenta. Iságoras dio un paso sin precedentes. Buscó apoyo fuera de Atenas. Envió un mensaje a los espartanos, los guerreros más temibles de Grecia. Iságoras era un viejo amigo de los espartanos. Los rumores decían que había compartido a su esposa con el rey espartano. Los espartanos le proporcionaron inmediatamente un ejército con sus mejores tropas para respaldar el intento de Iságoras hacia el poder, para ayudarlo a traicionar a su ciudad. Isagoras really was upping the stakes. It brought in the most powerful state in Greece. It was pretty clear he was going to turn Athens into a subject state to Sparta. Con su ejército espartano, Iságoras dio un golpe para alcanzar el poder de Atenas. Él y sus tropas gobernarían desde el punto alto de la ciudad, el fuerte encima de la Acrópolis. Los primeros blancos del nuevo tirano fueron los otros aristócratas. Clístenes, principalmente. Más de 700 habitantes fueron expulsados de Atenas, incluyendo a Clístenes y a toda su familia. Clístenes dejaría la ciudad una vez más bajo el gobierno de un dictador déspota. Un dictador que ahora gobernaba con el apoyo del poder más temible de Grecia, los espartanos. Para Clístenes, todas las lecciones de su niñez parecían traicionadas.
había sido criado para ser un aristócrata y un gobernante, para emular a los héroes míticos. Pero todo esto había llevado a conflictos, peleas, muerte y exilio, luchas de poder entre la élite aristócrata. ¿Cómo podría Atenas escapar de este inútil ciclo de violencia? Pero mientras Clístenes agonizaba en el exilio, Atenas fue sacudida por un suceso extraordinario. Al igual que sus héroes míticos, el pueblo de Atenas tomó el destino en sus propias manos. Se alzó en una revolución. Iságoras y sus aliados espartanos se colocaron encima de la Acrópolis, el punto alto de la ciudad. Pero ni siquiera allí pudieron escapar de la furia del pueblo ateniense. Durante 2 días y sendas noches, Iságoras resistió el extraordinario alzamiento, hasta que finalmente, en la mañana del tercer día, fue obligado a rendirse. Era el año 508 a.C. Este sería el primer paso de Atenas hacia el imperio y la gloria. Por primera vez en la historia documentada, el pueblo se había vuelto en contra de sus gobernantes para alcanzar el poder. Athens at this point is in control of the mob, the ordinary people who had risen up without organized leadership, and then the question is, what happens now? En este nuevo amanecer, el pueblo ateniense se volvió hacia un solo hombre, una figura cuya vida, experiencias y desilusiones le habían dado una visión única. Clístenes fue llamado del exilio y se le pidió que construyera un gobierno. When Cleisthenes returned to Athens after the expulsion of the Spartans, he faced a really remarkable challenge. There was no possibility for just simply putting back in power a group of aristocrats. There was no possibility for him to declare himself tyrant. In a sense, what Cleisthenes had to do is design a revolutionary governmental solution for a revolutionary political situation. Para Clístenes, el problema era darle a sus compatriotas, los atenienses, capacidad para decidir su propio futuro. En una colina de Atenas, se labró de la roca un gran lugar de reunión. Aquí, a la sombra de la Acrópolis, los ciudadanos de Atenas podían reunirse para discutir el futuro de su estado. Sobre estos mismos escalones, los ricos y los pobres podían ponerse de pie y dirigirse a sus conciudadanos. Este es el ancestro de la Cámara Británica de los Comunes, del Congreso de Estados Unidos y de los parlamentos de todo el mundo.
donde una vez el gobierno se había decidido a partir de la fuerza de un brazo armado o del ataque de una lanza afilada, Clístenes instituyó el voto simple. Una piedra blanca para el sí y una piedra negra para el no. Y con esta idea simple y elegante, Clístenes instituyó el gobierno del pueblo. Un sistema de gobierno que ahora conocemos como democracia. La Gran Asamblea de Atenas se reuniría cada 9 días para votar sobre asuntos que concernían a la entera administración del Estado, desde el incremento de los impuestos hasta la construcción de las calles, desde el precio de los higos hasta la declaración de una guerra. Athenian democracy is a very different sort of democracy from ours. One has a sense, as an Athenian citizen, that you really can make a difference. There is no us and them. There is no government separate from the ordinary Athenian citizen body. They are the government. Democracy represented a sharp break. An originally elitist, heroic culture was now turned on its head, and the idea was that even ordinary Greeks who weren't aristocratic, who were not rich, could be, as it were, heroes in politics. Fue un sistema de gobierno que transformaría al pequeño Estado y le daría realce a una de las más grandiosas civilizaciones florecientes que el mundo jamás había visto. It's not just an accident that you had democracy and you had this tremendous flourishing of culture. I think that democracy really does, in a very real way, unleash, make possible potentials within human societies that are very unlikely to be unleashed, to be made actual in any other way. Los atenienses tomarían los más grandes logros del mundo antiguo y los transformarían. Tomarían los monumentales templos y pirámides de los faraones egipcios y con ellos construirían una arquitectura llena de gracia y esplendor. Tomarían los mitos y leyendas de los poetas viajeros y los transformarían en teatro, entretenimiento para toda la ciudad. Y reconstruirían las grandiosas esculturas de piedra de Asiria y Egipto con una familiaridad y una emoción que en la actualidad aún nos asombra. Pero mientras la democracia de Clístenes tomaba fuerza, en el oriente se agrupaba una nueva amenaza: el poderoso imperio persa. Los persas eran la potencia más grande del momento. Gobernaban un imperio que se extendía desde la India hasta el mar Mediterráneo. Pero así como Atenas había crecido en poder y confianza, los persas se percataron de que este pequeño estado en su frontera oriental podía convertirse en una amenaza. Movilizaron una fuerza de 30.000 hombres para invadir Grecia. La democracia de Clístenes, apenas nacida, se enfrentaría a la prueba más grande. La revolución inició el camino de un imperio que recorrería nuestro mundo por siempre. Soy Paul Esteban y los invito a recorrer de cerca nuestro mundo. Y los invitamos a un nuevo episodio de Nuestro Mundo.
Thank you.